el podcast de Indexa. Un podcast para mentes despiertas, sobre inversiones, la vida y sobre mucho más. Presentado por Unai Ansejo. Es para mí un verdadero placer estar hoy aquí con Pedro Luis Uriarte en esta nueva entrega del podcast de Indexa Capital. Le conocían como Plus, ¿verdad? Pedro Luis Uriarte. Pero ojo, son mis iniciales. Eso, sí. Cuando estaba en el banco, para hacerme la pelota, mis insubordinados decían: oye, Pedro Luis, eso será un diminutivo de pluscuamperfecto, ¿no? No. Son mis iniciales, PLUS. Y bueno, yo creo que no hace falta presentar a Pedro Luis, pero voy a hacer una breve introducción. 80 años, ¿no? 80 años. Eso no se dice, ¿no? ¿Eso para qué tenías que decir? A ver, se puede borrar esa parte ya. Mal empezamos. Joder. Entonces, Pedro Luis ha hecho muchísimas cosas y además no solo eso, sino cosas súper relevantes, ¿no? Tienes una entrada en Wikipedia y te define como economista, banquero y político. Es como te define la Wikipedia. Ahora hablaremos de todo ello, ¿no? Pero bueno, para mí personalmente, Pedro Luis es un ejemplo de liderazgo. Yo lo he vivido en primera persona porque tenemos la suerte de contar con Pedro Luis como miembro del comité asesor de Indexa Capital. Pero no solo eso, ¿no? Cuando uno se pone a leer todo lo que ha hecho Pedro Luis, que ahora hablaremos de ello, pues ve que Pedro Luis ha cambiado muchas cosas, ¿no? Pedro Luis es de esas personas que es capaz de transmitir con claridad hacia dónde hay que ir, pero no solamente a empresas, sino también a sociedades, y no solo hacia dónde hay que ir, sino por qué hay que ir, ¿no? Así que en esta conversación quiero aprovechar que tenemos a Pedro Luis para hablar sobre liderazgo. Pero no solo de liderazgo, ¿no? Porque Pedro Luis, dentro de las muchas cosas que ha hecho, y este es un podcast en el que hablamos también de inversiones, pues fue uno de los principales impulsores del ahorro en pensiones en el País Vasco, como impulsor de la primera ley de PSVs. Así que también hablaremos de esto, ahorro, inversión, incentivos. Y por último, vamos a aprovechar a extraer algunos consejos que nos puedas dar sobre de tu experiencia, ¿no? Profesional y vital. Así que bueno, tenemos para hablar... Tela para cortar. Tela para cortar, así que nada, de nuevo, mil gracias, Pedro Luis, por estar aquí con nosotros y compartir toda tu experiencia. Y vamos a empezar por el principio. ¿Qué te parece si hacemos un repaso a tu carrera? Y el primer punto, pues yo creo que es Deusto, ¿no? Podemos empezar ahí, la Universidad de Deusto, ¿no? Así es. ¿Por qué fuiste a Deusto? Bueno, yo fui a Deusto, estudié 2 carreras al mismo tiempo, sí. Lo que ahora se llama Administración de Empresas y Derecho, que era una fórmula que existía entonces en lo que se llamaba la Universidad Comercial de Deusto. ¿Y por qué fui a Deusto? Pues porque me lo dijo mi padre. Ya está, pues muy bien. Me dijo además con una anticipación de lo que podía ser el futuro. No, vete a la Comercial de Deusto porque todos los que acaban ahí tienen trabajo. Por eso fui a Deusto. Bueno, estudié, entonces las 2 carreras se desarrollaban en 6 años. La carrera de Derecho la tenías que hacer por lo que se llamaba entonces como libre, es decir, que no dabas clases, salvo contadísimas asignaturas, te las tenías que preparar tú. Y luego tenías que irte a examinar primero en Deusto, en la Universidad de Deusto, Facultad de Derecho, y luego tenías que ir a la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid. Con lo cual te pasabas mes y pico de exámenes finales. Bueno, yo luego fui a lo largo de mi vida profesional, como has dicho muy bien y te agradezco mucho la amable presentación, fui consejero delegado y vicepresidente de BBV, el último y el primero de BBVA. Bueno, pues cuando terminé mi carrera de 6 años, mi padre me dijo otra vez: oye, me he enterado que en el Banco Vizcaya están pidiendo economistas, así se nos llamaba entonces. Así, ¿y qué? No, pues que vayas donde el padre Bernaola. Padre Bernaola era el decano de aquella universidad comercial, y le digas que quieres entrar en el Banco Vizcaya para trabajar en el Banco Vizcaya. Entonces yo fui a donde el padre Bernaola. Bueno, yo en la carrera, que nos daban notas, en toda la carrera saqué el puesto número 7 de mi promoción. Éramos muy poquitos, éramos 30 y tantos. Y en el último curso, en quinto o sexto curso, saqué el puesto 4.
O sea que tenía unas notas bastante presentables, ¿eh? No era el más tonto de la clase, tampoco el más listo, pero... Entonces fui donde el padre Bernaola y le dije, me dice, ¿qué? Él era muy vasco. ¿Qué? No, pues que me ha dicho mi padre que en el Banco Vizcaya que están pidiendo economistas. Y no, pues que me gustaría entrar en el Banco Vizcaya. Entonces se levanta y me dice, oye, ¿pero tú crees que puede entrar cualquiera en un banco? Te voy a decir dónde vas a ir. Entonces sacó una libretita, como la famosa libretita de Aznar, o la de Pedro Sánchez, esa que hoy estará eligiendo los ministros, y me dijo, mira, tú vas a ir a una empresa que está aquí en el barrio de Recaldeberri, un barrio de Bilbao, que se llama Industrias Metálicas Vizcaínas, y están pidiéndole un jefe de costes, vas a ir como jefe de costes a esa empresa. Bueno, padre, bien, pero ¿qué hace? No, pues te voy a decir, mira, hacen latas de sardinas, hasta hacen pastas entonces de aluminio para tubos de pasta, sí, para dentífrico, hacen aerosoles y tal. Vas a estar muy bien porque además ahí vas a tener como jefe, como director financiero, un antiguo alumno de la Comercial que se llama José Luis Marcaida, y estupendo. Y entré en Industrias Metálicas Vizcaínas cuando mi padre me había dicho que mi aspiración tenía que ser... Bueno, pero para que veas cómo es la carrera profesional. A los 6 meses de entrar, Industrias Metálicas Vizcaínas, que era una empresa familiar de 2 familias, la compra una empresa americana, Crown Core Company. Y de repente en 6 meses paso de una empresa familiar vizcaína a una multinacional americana, además con esquemas de gestión muy desarrollados. Bueno, pues seguí allí, entonces por lo tanto empecé a trabajar en una multinacional. Relaciones con la central europea. Idioma inglés, todo. ¿No? A los 5 años ya consideré que había terminado mi etapa, entonces ya no jefe de costes, era director financiero de Industrias Metálicas Vizcaínas. Entonces fui otra vez donde el padre Bernaola. Ah, sí, volviste. Y le dije, padre Bernaola, que me quiero cambiar y tal y cual. Ah, bueno, pues nada, espera, te voy a decir. Y entonces me dijo 5 alternativas. 5 alternativas para cambiarme. Ya no me dijo una. Bueno, pues a ver, elige lo que quieras. A ver, mira, puedes ir al Banco Vizcaya, como querías. Puedes ir al Banco Bilbao, puedes ir a esta compañía, que es internacional marketing, y puedes ir a otro, a General Eléctrica Española. Y digo, hombre, General Eléctrica Española, oye, pues me interesa. Ah, sí, bueno, pues nada, pues General Eléctrica Española, estupendo. ¿Y por qué te interesa? No, pues porque yo vengo de una compañía que es Crown Cork, voy a otra compañía, General Electric, que estaba 100% propiedad de General Electric, y bueno, pues sigo mi formación hablando en inglés y tal y cual. Yo empecé a aprender inglés a los 22 años, porque hasta entonces sabía francés, entonces tenía que desarrollar mis capacidades. Mi primer trabajo fue en Londres, antes de esto que te he contado, de hacer latas de sardinas y cosas, sí, en Londres, y trabajé de lo que en Madrid se llama asistenta y aquí se llama interina, sí, limpiando pisos. Sí. Ese fue mi primer trabajo retribuido. El segundo y el tercero General Electric. O sea, el padre Bernaola era una suerte de headhunter, ¿no? Era el headhunter. Bueno, era el headhunter. O sea, los que terminábamos en la Comercial, él nos colocaba, hacía el servicio de colocaciones. Te decía dónde tenías que ir, y ya está, tutelaba tu carrera y tal cual. Bueno, entonces entré en General Eléctrica Española con jefes americanos. Mi jefe era un antiguo marín americano, Sam Manley, todavía recuerdo su nombre. El jefe de mi jefe era el director financiero, otro americano, y era como trabajar en Estados Unidos, pero a 14 kilómetros de Bilbao. Era todo en inglés, todos los meses yo estaba en el departamento de Business Analysis and Planning, todos los meses teníamos que mandar un telex
como de 10 metros de largo, explicando a la central mundial de General Electric en Schenectady, en el estado de Nueva York, qué había pasado con la filial española, que entonces tenía 5 factorías, la central estaba en Vizcaya, y ellos tenían unos sistemas, ellos consolidaban todos los telex, y el día 5 de cada mes, que era increíble, una empresa que tenía más de 400.000 personas en el mundo, te daba el balance y la cuenta de resultados. Bueno, aprendí muchísimo. Y aprendí una cosa muy importante, lo que son los desafíos, o sea, las capacidades que tiene uno. En la primera empresa entré en una empresa familiar y de repente me encuentro con jefes americanos, un cambio total, tienes que dar respuesta, y en esta me encontré con una situación inusual, que es que cada directivo de nacionalidad española tenía al lado uno americano. Había un procedimiento de twinage, una cosa increíble, o sea que éramos como una especie de sistema colonial. Bueno, entonces cuando llevaba como 4 o 5 meses ya en el departamento de Business Analysis and Planning, mi jefe americano, Sam, me llamó y me dijo, oye, Pedro Luis, tal, veo que tienes cualidades, oye, mira, pero vamos a ver, la dirección financiera de General Electric es una empresa aparte. Para poder ascender en dirección financiera, esto de General Electric, tienes que hacer un curso de formación. Ah, bueno, ¿y en qué consiste? Bueno, pues es una especie de carrera que se empieza por contabilidad general, contabilidad analítica, contabilidad de costes, tal. ¿Quieres hacerla? Oye, pero bueno, yo tengo una carrera hecha, tengo más que eso. No, pero tienes que hacer una carrera con los métodos americanos de General Electric. Y te advierto una cosa, es dificilísima. Fíjate que yo sobre 100 conseguí terminar con 70 y ahora soy el director de aquí. Por lo tanto, si quieres ascender, tienes que sacar... bueno, pues nada, Sam, lo que digas, tal y cual. Bueno, y aparte es muy difícil porque son exámenes contrarreloj y aparte con trucos dentro. O sea, no es son preguntas como muy rebuscadas y con trampa. Bueno, pues nada, oye, lo que digas, si hay que hacer, lo hago. Bueno, pues empecé el primer curso de contabilidad general. Y entonces me salió a relucir el amor propio. A mí una característica que tengo es que no me gusta que me pisen los poderosos. Entonces, claro, estar en un sistema colonial de un señor que había venido de no sé dónde, que era mi jefe, y que me decía como que él había sacado 70 puntos sobre 100 en esa especie de carrera, y que tú, pobre, a ver cómo te las arreglas en la colonia, tal cual. Bueno, pues en el primer examen saqué 100. Examen. Entonces me llamó mi jefe y me dijo, oye, joder, 100. ¿Has copiado? No, me dijo, bueno, habrá sido casualidad, no has tenido suerte. Pues sí, he tenido suerte, tal cual. En el segundo examen saqué 100, en el tercer examen saqué 99. Total, en los 5 exámenes parciales saqué entre 100 y 99 y en el examen final pues saqué 100. Ya tenía de media 99,6. Joder, aquello causó un impacto tremendo. Un español ha sacado 99,6. Como tenían todos los récords de toda la gente que trabajaba en General Electric, me llamó el director financiero para conocerme, tal, enhorabuena, tal. Bueno, la siguiente materia, a continuación, fue contabilidad analítica. Y ya lo mismo, ¿no? 100, 99, 90. Había sacado en los 2 primeros años, había batido el récord de puntuación de todo General Electric. Y entonces me llamó el director financiero y me dijo, oye, con esto... Donde quieras, ¿no? Tú puedes ligar hasta donde quieras. Y le dije, no, me voy. ¿Que te vas? Sí, me voy. Llevaba 1 año y poco, me voy. Pero ¿no estás contento? Sí, pero no acepto este sistema
de tutelaje De tuinaje, ¿no? colonial y tal. Y me fui. Y entonces otra vez fui donde el padre Bernola. Y otra vez me volvió a ofrecer 5 cosas. Y otra vez me ofreció el Banco Bilbao, el Banco Vizcaya. De hecho, me entrevisté con el presidente del Banco Vizcaya, Pedro Toledo, un presidente mítico. Y me entrevisté con Emilio Ibarra, que me ofreció que dependiera de él para llevar todos sus negocios fuera del banco. Y lo que fui es a una filial del Banco Bilbao. A una filial que se llamaba Banco Industrial de Bilbao, al departamento de Mergers and Acquisitions. Entonces empecé, por lo tanto, banca de compra de empresas, venta, tal y cual. Llegó dando financiación, ¿no? Sí, pero sobre todo capital. Capital, capital propio del banco a comprar, ¿no? Exacto, comprar participaciones, venderlas y todo esto. Bueno, todo esto pasó en los 8 años primero. Llegó la primera crisis del petróleo. En el año 74 desaparecieron las participaciones, yo estaba cruzado de brazos, y entonces al que había sido mi jefe en Industrias Metálicas Vizcaínas, que era en ese momento director financiero del Banco Bilbao, le dije, se llamaba José Luis Marcaida, le dije, José Luis, ahí trabajo en el Banco Bilbao, bueno, ven si quieres, sí. Mira, ven aquí a contabilidad analítica. Empecé mi carrera en el Banco Bilbao en el año 1975 y en el año 1994, 19, empecé como jefe de cuarta C en el Banco Industrial de Bilbao, fui ascendiendo, entré en el Banco Bilbao como jefe de primera, subdirector jefe de primera, y mira por dónde, en el año 1994 llegué a consejero delegado. Una vez dando un curso en el IES, me preguntaron, oiga, pero usted que ha tenido esta carrera bancaria, ¿cuántos ascensos tuvo que tener usted para llegar a consejero delegado? 13 ascensos desde donde empecé hasta llegar a consejero delegado. Bueno, perdón por el rollo, pero aquí venimos a hacer preguntas y yo estoy hablando. Sí, además, bueno, pero con esto, ¿qué te quiero decir? Que fíjate cómo son las carreras profesionales, ¿eh? Que la vida es así. A mí la vida me ha salido al encuentro. Yo en la vida he dicho, oye, quiero ser esto, o quiero hacer esto. No, me ha venido, he cogido un camino que, fíjate, en el caso de Industrias Metálicas Vizcaínas, desaparece y se convierte en un multinacional. General Eléctrica Española, con todo el problema de la crisis económica, transformación industrial, desaparece. Banco Industrial de Bilbao, desaparece. Banco de Bilbao, desaparece. BBV, desaparece. Sí. O sea que la vida profesional es una serie de casualidades. Yo siempre la veo como una especie de río. Tú vas en tu barquichuela allí con tus remos, haciendo lo que puedes, la corriente te va arrastrando y de repente llegas y ¡pum!, una catarata o un cambio completo de situación. Tienes que superar otro desafío, superas eso, vas llegando y al final llegas donde te llega la vida. Mira, una característica, yo nunca he elegido ningún trabajo, nunca. Todo lo que he hecho y todo lo que siempre ha sido porque me lo han ofrecido y he dicho que sí. Y otra característica es que nunca he pedido un aumento de sueldo ni una recompensa, porque eso me parece humillante. O sea, nunca he luchado ni por el poder ni por la posición, a pesar de que soy un hiperprivilegiado. Me puedes decir, oye, pero se pueden decir tacos aquí, unos tacos suaves. Sí, algunos sí. Oye, pero tú eres un gilipollas. Pero claro, un tío que ha sido, consejero delegado, tal, y no sé qué, y patatín, y consejero de Economía, Hacienda del Gobierno. Claro, tú eres un jeta, ¿no? Es una filosofía de vida. No pedir, porque si no pides, no debes. Eso es muy importante, no pedir. Y aparte, si pides, le pides al que está arriba. Y como te he dicho, a mí las relaciones de poder no me gustan, no las acepto, relaciones de dependencia. Eso forma parte de mi filosofía de vida. Y a pesar de eso que te estoy contando del río que te arrastra, la catarata,
no pedir y tal y cual, pues he tenido muchísima suerte en la vida y he llegado donde he llegado y soy un privilegiado. Y la prueba más evidente, clamorosa y clara de que soy un privilegiado es que me estás entrevistando para hacer este podcast. Porque aquí están dos señores que me están escuchando, esto que les encantaría decir, bueno, pero qué chorradas está diciendo. Me voy a sentar yo en vez de él. No, pero a ellos no les has invitado. Bueno, pues esto es una muestra, ¿no?, de la suerte que tenemos de tener aquí a Pedro Luis. Y yo tenía apuntado aquí diferentes pasos por tu carrera, pero ya hemos hablado de bastantes. A mí, luego hablaremos de ese interim que hiciste, ¿no?, en la carrera de banquero, pasando por política, ¿no?, que a mí me parece un movimiento muy arriesgado, ¿no? Desde mi como punto dijo de vista. Mi madre, hijo mío, no lo hagas, pero ¿cómo puedes dejar un puestazo como el que tienes en el Banco Bilbao para meterte en política? Vamos a hablar de ello. Estabas ahí en el Banco Bilbao subiendo, ¿no?, puesto tras promoción, haciendo muy bien, con muy buena proyección. Y nada, y de repente pues pasamos a la democracia y se hace el primer gobierno vasco, ¿no? Entonces, y el primer gobierno vasco, pues cuando aquí no había estructuras de dirección de nada, porque todo se dirigía desde Madrid, ¿no? En el País Vasco no había estructuras. Entonces, pues bueno, te llamaron, ¿no? Te llamaron para entrar en el gobierno. Bueno, cuenta la historia. Fue un poquito distinto. Cuenta la historia. Sí. No es que me llamaron. Sí. No. Cuenta la historia. Me llamó el presidente del banco. Me llama un día a su despacho, marzo de 1980. Se habían celebrado elecciones al Parlamento Vasco, había ganado las elecciones con mayoría relativa el PNV y iba a formar un gobierno monocolor. Como cabeza de lista había sido elegido Carlos Garaycochea, que era un alumno también de la Comercial de Deusto, 4 años mayor. 3. Y estaba en la libreta también del padre, ¿no? Exacto. Él había iniciado una carrera profesional, empresarial, y luego había iniciado una carrera política. Había sido presidente del órgano preautonómico, que se llamó antes de que hubiera gobierno, ¿no? Consejo General Vasco. No era una autonomía, era una preautonomía. La primera autonomía que se crea es la del País Vasco, Comunidad Autónoma del País Vasco, y Garaycochea en marzo es elegido para ser lehendakari del gobierno vasco y tiene que formar gobierno. Entonces Garaycochea no se le ocurre que otra cosa que llamarle al presidente del Banco Bilbao, José Ángel Sánchez de Asiain, profesor también de la Universidad de Deusto, catedrático de Hacienda Pública entonces era la Facultad de Economía que había en el País Vasco, dependiente de la Universidad de Valladolid, y presidente del Banco Bilbao, para decirle que necesitaba una persona honrada, trabajadora, y que fuera capaz de negociar un tema esencial que era el concierto económico del País Vasco. Y concierto. Total, que a mí un día me llama el presidente del Banco Bilbao, poco después de esta conversación. Que era tu jefe, ¿no? O sea, era el jefe del jefe de tu jefe, ¿no? Claro. Bueno, yo entonces era, a mí me habían nombrado 5 meses antes en el puestazo que decía mi madre. Sí. ¿Y cuál era el puestazo? Que con 37 años me había nombrado director regional del País Vasco. El banco se había territorializado, había dividido el negocio en 17 direcciones regionales, había situado a ejecutivos muy importantes en cada una. Todos esos ejecutivos tenían de 50 y bastantes años para arriba, y de repente a un chaval de 37 años le nombran director regional del País Vasco, que era la unidad de negocio más importante en aquel momento del Banco Bilbao. Claro, aquello fue un bombazo, un tío de 37 años. Dependían de mí 1.500 personas y yo pues era el rey del mambo. Mi mujer, mucho más práctica, decía, joder, por fin vamos a poder sacar la cabeza del agujero. ¿En qué consistía la cabeza del agujero? De que cuando nos casamos, estamos hablando esto
en el año 1979, 9 años antes. Ella es doctora en ciencias químicas, yo con 2 carreras. Tuvimos que ir primero a un piso alquilado, luego compramos un piso interior de 110 metros cuadrados con un préstamo hipotecario de la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao a 10 años y al módico tipo de interés del 18%. Todos los meses hacíamos los que llamábamos elegantemente, como estaba yo en una empresa multinacional, un cash forecast, que era cuánto vamos a ingresar y cuánto nos vamos a poder gastar, hasta no llevar casi 3 años de casados, trabajando los dos, no nos pudimos comprar un coche de segunda mano, un 600. Aquella era la vida. Bueno, pues por fin, 9 años después, iba a tener ya un sueldo bastante bueno, iba a poder liquidar el crédito hipotecario, sacamos la cabeza del agujero. Entonces me llama el presidente del banco y me dice: oye, me ha llamado Carlos Garaycoechea, tal, para que le dé el nombre de consejero de Economía y de Hacienda, no sé qué, no sé cuál, una persona honrada, trabajadora y que tiene que negociar el concierto económico. Le digo: ¿concierto económico? ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es, no? Digo: joder, Pedro Luis, ¿pero qué? ¿No sabes lo que es el concierto económico? Le digo: oye, José Ángel, pues no, sí, bueno, algo he oído. Es lo que tiene Álava. Sí, claro, es lo que tiene Álava. Pero es una cosa histórica, y que el general Franco se lo quitó a Vizcaya y a Guipúzcoa porque no apoyaron el levantamiento nacional, lo que ahora se llama golpe de Estado, que entonces se llamaba cruzada. Bueno, no apoyaron esto, lo consideró provincias traidoras y les quitó el concierto económico, y hay que recuperar eso. Bueno, pues muy bien. Es un tema súper importante porque los recursos del gobierno vasco y de las diputaciones van a depender de eso. O sea que hay que negociar con el Ministerio, con el Estado, el Ministerio de Hacienda. Tal. Bueno, pues encantado. Bueno, pues nada, oye, le digo: bueno, ¿quieres que te dé algún nombre? Y me dice: sí, dame nombres. Máximo 4, me dice. Máximo. Bueno, pues nada, oye, déjame esta tarde. Entonces ya me voy de su despacho, que era como esta sala, joder, gigantesco, y cuando estoy en la puerta a 15 metros de distancia: oye, por cierto, díselo a tu mujer. Le digo: ¿a mi mujer? Pero si me acabas de decir que esto es súper confidencial, ¿para qué le tengo que decir a mi mujer? No, porque vas a ser tú. Entonces vuelvo otra vez corriendo, me siento... Vas a ser tú, ¿no? Me siento enfrente de él y le digo: ¿cómo que yo no quiero? Oye, pero José Ángel, que no, joder, que yo no quiero iniciar, que no sé nada de esto, pero yo no sé nada de economía, sé lo que estudié en la carrera de Hacienda, tú eres catedrático de Hacienda Pública, yo no tengo ni idea. Y aparte tengo que negociar algo que desconozco, el concierto económico que me dices que es crítico. No hay equipo, no hay nada, pero ¿cómo voy a hacer yo esto? Y aparte no quiero dedicarme a la política. Me habéis nombrado además director regional de País Vasco hace 5 meses. Oye, ¿cómo va a dejar el puesto de trabajo? No, a esa parte no te preocupes, ya pondremos a otro. ¿Te dijo eso? Ya pondremos. No, verás ese tú. Mira, Pedro Luis, esto es importantísimo. Aquí estamos en España y en Euskadi, en el País Vasco, en una situación crítica. Tiene que entrar gente profesionalmente solvente en el gobierno vasco. Esto que esté dispuesta, mira, vas a tener que sacrificarte, tendrás una excedencia para cargo público, cuando salgas del gobierno vasco reingresarás, o sea, tienes el puesto de trabajo, no el mismo, tendrás un puesto de trabajo en el banco, como todos los que van a ir al gobierno vasco. Bueno, entonces me entrevisté con Garaycoechea. Oye, yo no tengo ni idea de esto, bueno, no te preocupes. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció, Carlos? Bueno, Garaycoechea, un gran líder. Un gran líder, era un gran líder, fue un grandísimo Lehendakari, un hombre muy cualificado, tenía una serie de cualidades de liderazgo increíble, capacidades de comunicación, encanto personal, visión. Era un hombre convencido además de su misión histórica, que era que crear el gobierno vasco y sacar al País Vasco adelante, que entonces estamos hablando del País Vasco, parece como que lo que es ahora, 35.000 millones de PIB per cápita, no, tenía 3.000. Estábamos en una situación de crisis económica, política,
Aquel año cayó la economía vasca un 10%, el PIB, 10%. ETA fue el año de mayor actividad terrorista, 90 asesinatos y 300 atentados. Atentados significaba tiros en las rodillas, secuestros, atracos a bancos. Cada día el telediario empezaba, bueno, y ahora noticias de terrorismo. Había un apartado, la situación, el paro ya empezaba a ser clamoroso. En la margen izquierda de la ría del Nervión, que había sido un emporio industrial, había más de 40.000 personas en paro, una situación catastrófica. Bueno, y entonces, ¿por qué hice aquello? Pues porque alguien se tenía que sacrificar. Una serie de personas dimos el paso, abandonamos lo que teníamos, el lenguaje bíblico, tomamos nuestra cruz y desarrollamos nuestro trabajo. Y yo empecé mi trabajo como consejero de Economía y Hacienda absolutamente de cero, sin mesa, sin silla, sin plantilla, sin equipo y sin presupuesto, nada. Lo primero que tuve que hacer es alquilar un despacho, y lo hice en el Obispado de Bilbao. Y teníamos una única habitación. Entonces empecé a contratar gente, y cuando al cabo de un mes estábamos, pues por ejemplo, o de 2 meses, 10 personas, si venía una visita a visitar al poderoso consejero de Economía y Hacienda, todos a la calle, al descansillo, y a terminar la visita. Así fue el comienzo. El periódico, por ejemplo, cuando llevaba como 3 semanas o por ahí de consejero, un día cogí un taxi para ir a un sitio, bueno, tampoco había coches oficiales, ni nada de eso. Y llegué al sitio y me di cuenta, perdón, me di cuenta que... Tienes agua ahí si quieres, para... No. Me di cuenta que no tenía dinero. Entonces había, enfrente donde paró el taxi, como yo, ahora cuando he venido aquí, había una oficina del Banco Bilbao. Entré a la oficina del Banco Bilbao y le dije al director, oye, ¿me puedes prestar 100 pesetas? Y tuve la mala suerte de que había un periodista dentro de la oficina. Sí. Y al día siguiente me vi con un titular, el nuevo consejero de Economía y Hacienda pide 100 pesetas para pagar un taxi. Bueno, pero aquello reflejaba la realidad. Bueno, entonces un chaval de 37 años, llovido del cielo como un meteorito, sin experiencia política, sin conocimiento de Hacienda Pública, sin conocimiento del concierto económico. A los 15 días de estar nombrado, se sienta a la misma distancia que estoy ahora de ti, es decir, a 1,5 metros de distancia, en la mesa del todopoderoso ministro de Hacienda, en un despacho fastuoso, fabuloso, con una sala de reuniones, con una mesa de marquetería de más de 20 metros de larga, con un antedespacho tal, y un cuadro de Goya, creo recordar, detrás. Y le dice al ministro de Hacienda, bueno, saludos, tal y cual, patatín, patatán. Ministro, concierto económico, primera prioridad. No, sí, no, perfecto, si esto lo tenemos ya. Está cerrado, ¿no? Lo hemos negociado con el Consejo General Vasco, esto lo tenemos prácticamente pendiente de firmar. Le digo, voy a empezar a poner la voz de como un chaval, eso, de 37 años, se dirige a un ministro. No, ministro, perdona, pero no. Pero ¿cómo que no? No, porque esto lo habéis negociado con el Consejo General Vasco. Y, oye, pero Pedro Luis, pero si el Consejo General Vasco lo presidía Garaycochea y el lehendakari es Garaycochea, ¿cómo que no? No, pero es que, ministro, es que yo soy el consejero de Economía y Hacienda y el que tiene que firmar el concierto soy yo, no Garaycochea. Pero, ¿y esto
¿Esto qué significa? No, pues que a mí no me gusta lo que habéis negociado y que tenemos que empezar de cero. ¡Joder! ¿De cero? ¿Pero cómo de otra vez? Pues sí, lo siento. Habían estado negociando 8 meses con el ministerio, habían definido... Como un esquema, ¿no? No, estaba todo articulado, ¿Ah, sí, todo articulado. Lo que pasa es que contemplaba, había aspectos que no nos gustaban nada porque habían copiado mucho al concierto de Álava, pero nos parecía que había que avanzar mucho más. Había un tema crítico que eran capacidades de autonomía normativa que iba a tener esto Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, es decir, poder establecer para todos los impuestos directos la regulación que nos pareciera más conveniente. ¿Por qué para los directos solo y no para los indirectos? Porque los indirectos afectaban al precio de las cosas y no podíamos crear distorsiones en el precio de las cosas, porque había un mercado integrado que era el español. Esto, no, teníamos que empezar. Y luego, muy importante, lo que había negociado el Consejo General Vasco no definía el modelo de cupo. Y el modelo de cupo, que es la cantidad que paga, lo explico para los que me pueden estar oyendo o viendo, el País Vasco al Estado, por las competencias que desarrolle el Estado en cualquier parte del mundo que no hayan sido asumidas por la Comunidad Autónoma Vasca. En aquel momento de esta entrevista todas eran del Estado, porque el País Vasco no tenía ninguna competencia y había que transferir. Había que crear un modelo de cupo diferente. El modelo histórico de cupo, el que tenía Álava vigente, porque Álava había firmado un concierto en el año 1976, y estamos hablando del año 80, vigente hasta el año 2001, y el Estatuto de Autonomía decía que el nuevo concierto no podría perjudicar los intereses de Álava. Teníamos que cambiar el modelo de cupo de Álava, que consistía en que el Estado controlaba los ingresos fiscales por los impuestos que cobraba Álava, controlaba los gastos de la Diputación, y la diferencia entre los ingresos y los gastos era lo que sobraba, era lo que se pagaba como cupo. Y el modelo nuestro era totalmente distinto. Oye, vamos a ver, Estado, tú no controlas nuestros ingresos porque nosotros recaudamos la totalidad de los impuestos sin control estatal. Y tampoco controlas nuestros gastos, no. Nosotros te alquilamos unos servicios, y por esos servicios alquilados, lo estoy diciendo coloquialmente, sí, para que se me entienda, te pagamos un alquiler. ¿Y qué te alquilamos? Mira, te alquilamos todas las competencias exclusivas del Estado. La Casa del Rey, las Cortes Generales, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Defensa, etc. Segundo, te pagamos todas las competencias que, teniendo el País Vasco reconocidas, todavía no las hayas transferido, porque siguen siendo competencias estatales. Tercero, te pagamos la amortización y los intereses de toda la deuda pública estatal. Cuarto, muy importante, te pagamos todos los gastos del Estado que se realicen a entes que desarrollen competencias que son estatales, pero que sin embargo están de alguna forma, dicho coloquialmente de nuevo, externalizadas. Pues por ejemplo, Renfe o lo que es ahora AENA. Es decir, había una serie de... Y luego te pagamos como muestra de solidaridad todo lo que destines al Fondo de Compensación Interterritorial, que entonces nosotros te pagamos las 5 cosas. Y tú nos pagas lo siguiente. Tú nos pagas, mientras no se pacten y se incluyan en el concierto económico, un porcentaje, el porcentaje que pactemos de todos los impuestos que tú crees y que todavía no han sido concordados, transferidos con el País Vasco. Te pagamos o cobramos ese porcentaje de todos tus ingresos no tributarios. ¿Por qué? Porque formamos parte del Estado. Te estamos pagando tus gastos, tú nos tienes que dar parte de los ingresos no tributarios porque formamos parte del Estado. Y finalmente nos tienes que dar ese porcentaje del déficit público
que generes anualmente. ¿Y esto por qué? Porque te acabamos de decir que te vamos a pagar los intereses y las amortizaciones de toda la deuda pública que emitas precisamente para cubrir tu déficit público. Y ese es el modelo de concierto. Bueno, eso que estoy diciendo tan rápido, en 5 minutos... ¿Cuánto tiempo llevó negociarlo? Un año. Bueno, vamos a ver, 2 partes. Se terminó de negociar como tal el 29 de diciembre del año 1980. Esta entrevista fue el 15 de mayo del año 1980. Por lo tanto, 7 meses y medio después, a las 22:30 de la noche, yo le llamé a Garaycoechea y el ministro de Hacienda, que era la cabeza de la representación estatal. Había 2 ministros, secretarios de Estado, etc. El otro ministro era muy conocido, es muy conocido, Rodolfo Martín Villa, ministro de Administración Territorial entonces. Bueno, entonces le llamó el ministro al presidente Suárez y yo le llamé a esto. Bueno, esto era el 29 de diciembre. Firmamos un acta, íbamos firmando un acta. En el mes de diciembre, el presidente de gobierno, Adolfo Suárez, y Carlos Garaycoechea pactaron que tratáramos de terminar esto antes del 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque la situación política se estaba complicando. Había lo que entonces se llamaba ruido de sables, que por cierto, yo que soy sordo, empiezo a oír algún por ahí, ¿no? Ruidito de sables en el año 2023, a ver en qué fecha estamos, en noviembre de 2023 en España. Corramos, como decía una vecina de mi madre, corramos un estúpido velo. Bueno, entonces nos dijeron que teníamos que terminar. Y el mes de diciembre tuvimos una etapa negociadora abrumadora, todos los días con negociaciones de 13, 14, algunos días 18, 19 horas de negociación sin levantarnos de la mesa. La negociación es parte de la estrategia, ¿no? Consistía, parte de la estrategia es agotar, en, ¿no? En negociaciones hago un anuncio publicitario. En negociaciones, queridas amigas y amigos, acordaros de esto: resistir es vencer. Y hay que resistir hasta el último segundo, que es cuando se plantean las cosas decisivas. Y en ese momento hay que aprovechar la oportunidad. Cierro el mensaje publicitario. Entonces nos pegamos una matada negociadora y la terminamos el 29 de diciembre. Firmamos artículo por artículo, el ministro de Hacienda y yo, de lo que habíamos hecho, y se preparó un acta. Ese acta se firmó el 7 de enero en un acto público, donde asistieron más de 100 personas, tal y cual. Bueno, y ese acta, que era el pacto del concierto económico, que se establece por una relación bilateral entre una comisión negociadora del Estado, en este caso con 2 ministros, 6 personas, y otra del País Vasco, 3 nombrados por el gobierno vasco, uno por cada una de las 3 diputaciones forales y encabezada, en este caso, por quien está hablando, tenía que ir acompañado por un proyecto de ley que había que remitir a las Cortes Generales, que decía textualmente: se aprueba el concierto económico entre el Estado y el País Vasco, al que hace referencia el artículo 41 del Estatuto de Autonomía del País Vasco. Esa era la ley, el proyecto de ley, y iba acompañado como un anexo del concierto, del pacto al que se había llegado, y por una memoria explicativa pues de 300 páginas. Bueno, preparar el proyecto de ley lo tenía que aprobar el Consejo de Ministros. El 29 de diciembre el ministro de Hacienda le llamó al presidente Suárez diciendo que se había cerrado. El presidente Suárez, este era un tema crítico de Estado, estaba siguiendo las negociaciones día a día. Yo estuve varias veces en Moncloa, invitado por el presidente Suárez, con este motivo. O sea, que era un tema... Para ver cómo iba el tema, ¿no? Importantísimo para el Estado, no solo para el País Vasco. Era como decían ellos mismos, Suárez, este es el último tema decisivo que queda pendiente de resolver de la Guerra Civil Española. O sea, tenía... Bueno, entonces aprobar ese proyecto de ley de 7 líneas, cuando firmamos el día 7 de enero el acta en el acto público, le pregunté al ministro: oye, ¿has mandado el proyecto de ley al Congreso? Pues no, todavía no, patatín, patatán.
el día 15 de enero. ¿Has mandado el proyecto de ley al Congreso? No, todavía no sé qué. No. El día 20 y tantos de enero. ¿Has mandado el proyecto de ley? No. Oye, ¿pero qué pasa aquí? No te preocupes, tal y cual. 29 de enero, un mes después, dimite el presidente Suárez. Y nos quedamos, por decirlo gráficamente, colgados de la brocha, pero nos habían quitado la escalera. Porque, y ahora tiene que haber un nuevo gobierno. Y puede haber un nuevo ministro de Hacienda. Y te podía pasar lo mismo que a ti, que te cambian el negociador. Entonces, y el nuevo dice, oye, mira, esto que habéis acordado... No solamente el negociador, el presidente de gobierno. El presidente de gobierno... El interlocutor, sí. Era el presidente de gobierno designado por lo que entonces se llamaba el partido gobernante, que era Unión de Centro Democrático, fue Calvo Sotelo. Calvo Sotelo no había participado en la negociación. Tampoco era entusiasta, ¿eh? El que había impulsado el tema era Suárez. 21 de enero se celebra la sesión de primera investidura. No se aprueba la investidura de Calvo Sotelo 21 de febrero, como consecuencia de que Convergencia y Unión pide una serie de compensaciones económicas que no están dispuestos a ceder el gobierno español. Se celebra la segunda investidura el 23 y hay un golpe de Estado. Antes estábamos colgados de la brocha y sin escalera. Ahora ya nos quitaron la brocha. Llegan luego lo que se llaman los pactos autonómicos para embridar el desmadre autonómico y no teníamos enviado el proyecto de ley. Afortunadamente, en el gobierno que forma Calvo Sotelo sigue como ministro de Hacienda Jaime García Añoveros y finalmente, en el mes de abril, a mediados de abril, entra ese microproyecto de ley. Pero en ese periodo de tiempo hubo que negociar cómo se debatía el proyecto de ley en el Congreso de los Diputados. Oye, no, mandamos el concierto y que los partidos políticos pongan enmiendas. Oye, no, Jaime, no. El ministro de Hacienda era Jaime García Añoveros. No, porque hemos llegado a un pacto por una representación del Estado y una representación de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Ese pacto está cerrado. Hombre, el Congreso obviamente puede rechazar el pacto, pues porque es el representante del pueblo español, pero lo que no puede hacer es modificarlo. O sea que si nos lo rechazan, mira, a la casilla de salida, empezamos de nuevo. Bueno, eso, negociar eso, que en definitiva es el modelo de aprobación de los tratados internacionales, tenía una enorme carga política. Conseguimos eso también y desde entonces todas las disposiciones relacionadas con el concierto económico que han pasado por las Cortes Generales, que han pasado 20 leyes. Cada X años, ¿no? Hay que ir actualizando. Bueno, se han aprobado 2 conciertos económicos. Este, que fue de 1981, entró en vigor el 1 de junio de 1981 y el siguiente, con un gobierno Aznar mayoría absoluta, en 2002. Se han aprobado 9 leyes de cupo, que son quinquenales cada 5 años, y se han aprobado otra serie de disposiciones, 9 disposiciones que han afectado al concierto económico. Por ejemplo, cuando negociamos el concierto económico existía un impuesto que se llamaba el Impuesto General de Tráfico de Empresas, el ITE. Eso se sustituyó por el IVA. Cambió el ordenamiento tributario, hubo que cambiar. Bueno, han pasado 20 leyes del concierto económico, todas con este modelo de pacto que las Cortes Generales aprueban o rechazan, pero no pueden modificar lo pactado. Bueno, y todo eso, te vuelvo a decir, todo eso un chaval sin experiencia política. O sea, eso lo conseguí. ¿Y esto qué significa? Que es muy importante como lección. Que el ser humano, nosotros los 4 que estamos aquí, tenemos una serie de capacidades latentes infinitas. ¿Y cómo afloran esas capacidades? Antes te he contado la historia del programa de formación de General Electric. Afloran cuando el destino, la providencia, la vida te plantea un desafío. Te ves ante un desafío y desarrollas capacidades. Hay que sacarlo. Si ahora se abre esa puerta y entra una cosa que se llama toro y da un bufido,
los 4 que estamos aquí íbamos a conocer las capacidades físicas reales que tenemos de correr. O de torear. Exacto, o de torear. Que también he toreado, y tengo documentos gráficos de toreo. A mí siempre me ha... Bueno, perdón por el rollo, que me estoy enrollando. No, rollo ninguno. O sea, yo estoy aprendiendo muchísimo, yo creo que los oyentes también, ¿no? La primera parte te voy a decir una cosa, sí. Déjame para terminar. Sí, claro. Bueno, entonces yo estuve allí 4 años en el gobierno vasco. Cuando terminó mi etapa en el gobierno vasco, digo para que veas cómo es la carrera profesional. Cuando terminó mi etapa, iba a terminar mi etapa, le llamé a Sánchez de Asiaín, al presidente del banco, oye, que vuelvo al banco. ¿Por qué saliste? ¿Por qué decidiste salir del gobierno? No, porque yo no quería desarrollar carrera política. Me ofrecieron ser vicelendakari, vicepresidente del gobierno vasco en el año 1982. Dije que no, porque había tenido mucho éxito con el concierto. Dije que no. Y Garaikoetxea, cuando terminó la primera legislatura, me ofreció quedarme como vicelendakari y dije que no. Oye, que yo ya he cumplido, he dado todo lo que tenía que dar por la sociedad, he cumplido con mis obligaciones. Siempre tuviste claro como que ciudadano, era una etapa en mi vida, entonces avisé al banco que volvía. Entonces le avisé al presidente del banco como 5 o 6 veces. Y el día al siguiente de dejar el gobierno vasco, cuando me presenté donde él, ¿pero tú qué haces aquí? No, pues que reingreso, excedencia especial para cargo público. Pero ¿cómo que reingresas? Pero no te vas a... Oye, pero si te he dicho... Pero yo pensaba que era de bromas. ¿Pero cómo de bromas, José Ángel? No, que vuelvo al banco. Pues no tenemos trabajo para ti. Bueno, pues muy bien. Entonces me situaron en un despacho, en lo que era la sede operativa del banco, en una esquina. Estuve durante 6 meses sin trabajo. Sin cargo. Sin cargo, sin trabajo, sin nada. O sea, sin un papel sobre la mesa, una llamada, nada. Y bueno, empezó ya en ese momento, necesitaban al cabo de 6 meses cubrir un puesto en la dirección financiera. Se acordaron que yo había llevado contabilidad analítica, me nombraron subdirector financiero, subdirector general financiero. Empecé mi carrera de subdirector general, estaba en un puesto secundario y un día me llama de nuevo Sánchez de Asiaín y me dice, oye, secreto, perfecto, vamos a lanzar una OPA sobre un banco. ¿Una OPA? ¿Y eso qué es? No, bueno, te explico. Esto no se ha hecho nunca en España, es una oferta pública de acciones por la cual vamos a ofrecer a un banco acciones del Banco Bilbao a cambio de acciones suyas con el objetivo de fusionar los dos bancos. ¿Estaban los dos cotizados? Sí. Estaban los dos bancos cotizados. Bueno, entonces había lo que se llamaban 7 grandes bancos que eran jerarquizados: Banesto, Banco Central, Banco Hispanoamericano, Banco Bilbao, Banco Vizcaya, Banco Popular y Banco Santander, que era el séptimo. Y le pregunto a José Ángel, ¿una OPA sobre qué banco? No, vamos a hacer una OPA sobre el Banesto. ¿Sobre el Banesto? Pues sí, es mucho más grande que nosotros. Pues ¿cómo van a aceptar? Bueno, ya veremos. No, mira, tiene toda su lógica. Nosotros estamos muy posicionados en el País Vasco, en Cataluña. El Banesto está en las 2 Castillas. Por lo tanto, desde un punto de vista de red, vamos a estar fantásticamente. Ellos tienen un grupo industrial, nosotros también. Mucha sinergia, tal. Consolidamos y tenemos el grupo financiero más grande de España y el grupo industrial más grande de España. Bueno, pues muy bien. ¿Y qué quieres? No, tú te vas a ocupar de preparar la OPA en el plano operativo. Y bueno, ¿y eso cómo se hace? Oye, pues mira, yo qué sé. Búscate la vida. Hazlo. Contratamos un banco de inversiones, a Salomon Brothers, que nos ayudó técnicamente, pero yo me tuve que ocupar de toda la planificación de la OPA. Llegó el año octubre de 1987 y se presenta la OPA. Fue un bombazo, joder. El banco... se llegó a hacer una OPA, Se presentó. Al Banesto. ¿Y qué pasó? Se presentó la OPA. Se habló con el Consejo del Banco Español de Crédito, que estaba presidido por un exministro de Industria
y cuyo vicepresidente era don Mario Conde. Se habló con los dos estuvieron de acuerdo. Mario Conde habló con Sánchez de Asiain, y Sánchez de Asiain le dijo que él sería, Mario Conde, la cabeza del nuevo grupo industrial. Mario Conde le dijo a Sánchez de Asiain: estaré encantado en aprender banca contigo, querido y admirado José Ángel. 4 días después se presenta esto al Consejo de Banesto, y las familias tradicionales de Banesto, encabezadas por la familia Garnica, dicen que ni hablar, que el Banco Bilbao era una cosa mucho más pequeña, que de qué con los vascos, no. Y entonces le cesan al presidente y le nombran presidente a Mario Conde. Y entonces Mario Conde le dice a José Ángel: oye, pero tú ¿qué te has pensado? Nosotros contigo, pues si nos has dicho que estabas de acuerdo. No, vosotros seguir vuestro camino, tal cual. Octubre 1987. Noviembre 1987. Me llama otra vez don José Ángel Sánchez. Oye, vamos a hacer otra OPA. Claro, ahora ya que sabes cómo se hacen. Ahora, con el Banco Hispanoamericano. Vale, perfecto. Prepara un protocolo de fusión, patatín, patá. Preparo. Hablan los dos presidentes, Amusategui y Sánchez de Asiain, no se ponen de acuerdo en quién va a ser presidente primero y fracasa. Enero de 1988. Me llama otra vez don José Ángel Sánchez de Asiain. Yo era entonces subdirector general financiero. No formaba parte del comité de dirección. No, ni del consejo, no. Asistía al comité de dirección, pero como oyente. Podía hablar, pero no tenía voz. Tú dependías del director financiero. El comité de dirección eran directores generales y yo era subdirector general. Sí. Oye, 7 de enero del año 1988. He comido esto con Pedro Toledo y hemos llegado a un acuerdo de fusión entre iguales. Joder, hombre, pues qué. Pues que mira, vas a redactar el protocolo de fusión. Y entonces me entrega la tarjetita donde estaba el menú, que era más o menos un poco más pequeña que un teléfono móvil de los actuales, con los acuerdos a los que habían llegado. Nombre del banco: BB más BV, BBV. Sede del banco: Bilbao, Bilbao, Bilbao. Consejo del banco: 20 Banco Bilbao, 20 Banco Vizcaya, 40 personas. 40 personas en el consejo. Relación de intercambio: oye, Banco Vizcaya vale menos que Banco Bilbao, tal, pero oye, José Ángel, esto es una fusión entre iguales, patatín, patatán, una por una. Bueno, me entrega eso, la tarjetita del menú, y me pide que prepare un protocolo de fusión. Preparo el protocolo de fusión, el Banco Vizcaya nombra su interlocutor, que es Alfredo Sáenz, posteriormente presidente de Banesto, 5 años después, luego consejero delegado de Santander, una personalidad relevante, etcétera, etcétera. Negocio con él, se lo presentan a Pedro Toledo, presidente del Banco Vizcaya, le parece muy bien a Pedro Toledo todo el protocolo, pero pide que se eliminen 2 cosas de lo que he propuesto. Primera, ¿qué pasa? Había un sistema de copresidencia, 2 años un presidente, 2 años el otro, una situación de primus inter pares, o sea, protocolariamente los 2 primeros años era el presidente Sánchez de Asiain, los 2 siguientes Toledo. Perdón, otra vez, estoy sin voz, la voz me está pasando. ¿Tienes agua? Una mala partida. Bueno, entonces, al cabo de 4 años, el consejo, que era un consejo paritario 50-50, tiene que elegir el presidente. Y yo en el protocolo de fusión digo: oye, ¿qué pasa si el consejo no se pone de acuerdo en un tema nuclear? Pues digo, bueno, pues cada una de las partes nombra un árbitro, esos 2 árbitros nombran un tercero y se actúa por arbitraje. No, esto se elimina porque aquí todos somos amigos, primos, hermanos, tenemos relación, aquí no va a haber ningún conflicto, pues se elimina. Y segundo tema que elimina Pedro Toledo es qué pasa si en este régimen de copresidencia uno de los 4 presidentes
muere o queda imposibilitado totalmente. Y lo elimina porque eso da muy mala suerte. Y efectivamente dio muy mala suerte porque 1 año y 3 meses después Pedro Toledo muere. Y entonces no está decidido en el protocolo de fusión. ¿Quién está después? Cuando muere un presidente, ¿quién le sucede? Los del Banco Bilbao dicen, oye, se ha muerto Toledo, pues el presidente que sigue es Sánchez de Seijín. Y los del Banco Vizcaya dicen, oye, no, hay un periodo de copresidencia de 4 años, por lo tanto nosotros nombramos un copresidente que va a ser Alfredo Sáenz. Entonces, hay un conflicto, ese conflicto dura 40 días, está a punto de derrumbarse el banco entre las dos facciones del Consejo, interviene finalmente el Banco de España y decide, vamos a ver, primero, Consejo de 40, no, salen 26 consejeros, Bien hecho. quedan 14 y vamos a nombrar 4 consejeros independientes, Consejo de 18. Presidentes ni Sánchez de Seijín ni Alfredo Sáenz. Como hay un único vicepresidente, Emilio Ibarra. Entonces le nombran vicepresidente del Banco a Emilio Ibarra. Y Sánchez de Seijín le dice a Emilio Ibarra, Pedro Luis tiene que entrar en el Consejo del Banco. Entro en el Consejo del Banco, me nombran ya director general, me encargan de todo lo que es el negocio más importante, que era todo el negocio bancario, tanto con particulares como empresas y grandes empresas. Bueno, y ahí se inicia una nueva etapa de mi carrera profesional. En diciembre del 93, el Banco de España interviene Banesto, elimina a Mario Conde y entonces llama al Banco Bilbao y a BBV y a Banco de Santander, oye, necesitamos poner aquí un equipo bancario para que lleve el banco. Nosotros, Banco de España, no sabemos. BBV le cede a Alfredo Sáenz con 30 ejecutivos, se trasladan del banco de BBV a Banesto para pilotar el banco. En abril del año 1994 sale a subasta el Banesto y gana el Banco de Santander. Entonces, Emilio Botín, presidente de Banco de Santander, le ofrece a Alfredo Sáenz, vicepresidente y consejero delegado del BBV, que había sido nombrado transitoriamente presidente de Banesto, le nombra, le ofrece ser presidente de Banesto y acepta a Alfredo Sáenz. Y con él, de los 30, se quedan pues como 18 ejecutivos. Vuelven 12. Mes de junio, Ángel Corcosti, que era consejero director general, el que se ocupaba de tesorería y mercado de capitales, le comunica a Emilio Ibarra que le han ofrecido ser consejero delegado del Banco Hispanoamericano. Se va Ángel Corcosti. Mes de agosto del año 84, a don Javier Gúrpide, que era el otro consejero delegado y vicepresidente de BBV, Alfredo Sáenz venía del Banco Vizcaya, Gúrpide del Banco Bilbao, no se le ocurre mejor cosa que decirle algo que era verdad al Consejo de Administración, a la Comisión Ejecutiva del Banco. Oye, el banco está muy mal, la fusión ha sido un fracaso, tiene que haber un mando único, aquí todavía se sigue hablando del Banco Bilbao, Banco Vizcaya, oye, y ese mando único, si os parece, voy a ser yo. Yo me ocupo de todo, tal, a partir de este momento. Entonces, la Comisión Ejecutiva habla con don Emilio Ibarra y le dice, mira, Javier, tienes razón al 50%. Hay que poner mando único, pero tú no vas a ser el consejero delegado. Va a ser Pedro Luis Uriarte. Bueno, septiembre del 94 me nombran consejero delegado de BBV. Pero para que veas lo que es una fusión. En octubre del 88 se reúne el primer comité de dirección del nuevo banco, en el cual estoy ya incluido. Éramos 12 personas. En agosto del año 1994 solo quedábamos 2, Emilio Ibarra y yo. Entonces, voy a hacer la pregunta que estoy leyendo en tus ojos. ¿Y a ti cómo demonios te nombraron consejero delegado? Pues porque solo quedaba yo.
Y es un poco lo que te he dicho antes, que la vida te sale al encuentro por una serie de casualidades, circunstancias variopintas. Y aquel que quiso entrar en el Banco Vizcaya y que le dijo el padre Bernal, ¿tú piensas que cualquiera puede entrar en un banco? Mira por dónde, en el año 94, habiendo desaparecido todos los que estaban por delante de él, recién nombrado miembro del comité de dirección en el 88, es consejero delegado. Ya podéis comprobar, ¿no? Ya veis la experiencia que tiene Pedro Luis, la cantidad de veces que ha estado en momentos muy relevantes, ¿no?, para la historia del país, no solamente a nivel político, sino a nivel industrial, a nivel empresarial, ¿no?, en el meollo, ¿no?, de toda la fusión bancaria de los años 90, ¿no?, de un montón de bancos más regionales, cómo se creaban los grandes líderes que están ahí a día de hoy. Y quiero hacer una pregunta concreta, ¿no? Tú has vivido durante muchos años liderando. Pero como hemos visto, la suerte juega un papel muy importante en las opciones que puedes tomar dentro de este liderazgo. Es así, ¿no? Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, primero, ¿qué es para ti ser un líder? Eso es lo primero. ¿Qué es para ti ser un líder? ¿Qué es lo que tiene que hacer un líder en su día a día? Y lo segundo es, ¿cómo de importante es la suerte a la hora de liderar organizaciones? Bueno, voy a hacer otra pausa publicitaria. Para los que me estáis escuchando, os habéis dado cuenta la táctica que he seguido. Este podcast no sé cuánto durará, pero tendrá un tiempo limitado. Entonces, lo que tenéis que hacer cuando os hagan una entrevista periodística, sobre todo cuando el tema es complejo, es no dejarle preguntar al periodista, es hablar y hablar. Vosotros habláis, os hacéis las preguntas, habláis, y así al periodista, en este caso no es periodista, es un alto ejecutivo, un tío brillantísimo que es Unai Ansejo, no le da tiempo a preguntar lo más difícil como lo que me ha preguntado ahora. Bueno, cierro paréntesis, pero ya llevo 2 consejos gratis que os he dado. Bueno, vamos a ver, el liderazgo es un tema complejo. Es un tema complejo porque de liderazgo hay miles de libros. Por lo tanto, es más fácil de definir, empezar a tocarlo diciendo, ¿qué es un líder? ¿O quién es un líder? Y es muy fácil de contestar. Un líder o una líder es alguien que tiene seguidores. Ya está. El líder o la líder es una persona que tiene seguidores. Eso es. Qué interesante. Bueno, entonces, ¿cuál es la función cuál es lo nuclear del líder o de la líder? Que tiene capacidades de transformación. Un líder o una líder se enfrenta ante una situación en una empresa, lo que decide es transformarla, ¿cómo? Haciendo 3 cosas. Primero define la visión, entendida como máxima aspiración. Crea, por lo tanto, un objetivo trascendente. Tema crítico. Los procesos de transformación no empiezan como la construcción de esta casa que nos has explicado, que tiene unos cimientos, porque era antes un almacén de dinamita. Por cierto, si oís un ruido fuerte y se corta la transmisión, es que quedaba algo de dinamita en el sótano. Los procesos de transformación empiezan por el tejado. Defines la aspiración. Segundo, visión. Segundo, compromiso. Estableces un compromiso con tu equipo. Y tercero, desarrollas un programa. Por tanto, el líder, ¿cómo crea seguidores? Definiendo esa aspiración, consiguiendo nuclear un compromiso. Las relaciones de liderazgo es una relación de confianza emocional. Abro paréntesis. Un líder, por lo tanto, es alguien que tiene seguidores. Un jefe es alguien que tiene subordinados. Un líder no es un jefe. Y un jefe no tiene por qué ser un líder. Y muchas veces en las empresas pasa eso, que el que ocupa la posición más importante no es el líder de la empresa.
Establece, por lo tanto, esa máxima aspiración, un objetivo trascendente que motive. Crea un compromiso para el cual hay que desarrollar determinadas capacidades de comunicación, pero no comunicación de leer papeles y de escribir notas, no. Comunicar es abrir el corazón y es una emoción, o sea, compartir una emoción de un proyecto trascendente. Y ahora te voy a decir cómo se articula esto. Y finalmente estableces un programa, con visión de largo plazo para alcanzar eso, que la tienes que ir desarrollando en cortos plazos. Ya sabes que el largo plazo es una suma sucesiva de cortos plazos. Entonces, cuando me nombran a mí consejero delegado de BBV, que te he dicho, septiembre del 94, la fusión había fracasado. El banco había perdido el 50% del valor en bolsa. ¿Sí? Había dos bancos dentro de una estructura jurídica única, pero dos equipos a veces enfrentados incluso. Yo soy de Banco Bilbao, yo soy de Banco Vizcaya, y hubo que unir todo aquello. Entonces, ¿cómo se hizo? ¿Cuál fue la visión? La visión fue doble. ¿Por qué doble? Porque hay personas que responden a unos estímulos y hay otras que responden a otros. Primer estímulo, el estímulo competitivo. No pasarán. ¿Qué significa no pasarán? Que como hasta ese momento el Banco Santander nos había ido comiendo terreno de ser el séptimo banco de esa estructura jerárquica que os he comentado antes, estaba desafiando la posición de BBV, que era el primero, con productos muy agresivos, nos había ganado la segunda licencia de telefonía móvil, la primera licencia que creó Airtel, nos había ganado en la subasta de Banesto. No pasarán significó que a partir de este momento a nosotros, Banco de Santander, no nos gana en nada, nunca, en ninguna parte. Entonces los que responden al estímulo competitivo se apuntan a esa idea. Y hay otra tipología de personas que responden a estímulos trascendentales. ¿Qué estímulo enuncié? Oye, vamos a ver. No pasarán y vamos a ser el mejor banco del mundo. Eso es imposible. Perfecto. Para transformar hay que ponerse objetivos que racionalmente parezca que son imposibles de alcanzar. Y luego, lógicamente, trabajar intensamente con un programa para por lo menos acercarte al mismo. Hombre, si quieres ir a la Luna, esto es un objetivo en estos momentos imposible de alcanzar, pero a lo mejor hacer las cosas necesarias para acercarte a ese objetivo, que es ir hasta Cabo Cañaveral. Ya estás más cerca de la Luna. Por lo tanto, volviendo a la pregunta del liderazgo, un líder es el que tiene seguidores. ¿Cómo se consigue esos seguidores? Enunciando una visión, estableciendo un compromiso y consiguiendo desarrollar un programa. ¿Qué programa pusimos esto en marcha? Pusimos en marcha 2 programas. Para no pasar a un programa de 100 días, para demostrar al equipo que efectivamente nosotros podíamos ganarle a Banco Santander en el tema competitivo, captar pasivo, dar créditos, no sé qué, no sé cuál. Y luego pusimos un programa trascendente de transformación que se llamó Programa 1000 días, con un horizonte de 3 años, que se tradujo en que en ese periodo de tiempo un banco derrotado se transformó completamente. Tras ese programa de transformación se lanzó otro que se llamó el Programa 2000. ¿Y cómo se resume en todo esto? Pues mira, muy fácil con números. Cuando me hago cargo de ser consejero delegado, en el banco había 22.000 personas. Éramos, digamos, para hacerlo fácil, 20.500 trabajando en España y 1.500 en la división internacional. Cuando dejo de ser consejero delegado 7 años después, había 111.000 personas, 20.000 en España y 91.000 internacionales. Cuando me nombran consejero delegado, el banco valía en bolsa, había perdido, como te he dicho, el 50% de valor, 4.200, 4.300 millones de euros, pesetas transformadas en euros. Cuando dejo el banco vale 45.000. Aquel equipo, no yo,
Yo fui el líder del equipo, pero el liderazgo no es la interpretación de un solo de flauta. El liderazgo es una orquesta inmensa, cada cual pone sus propias capacidades de liderazgo. Hemos dicho que el largo plazo es la suma de corto plazo. El liderazgo de una empresa es la suma de los liderazgos de todos los que integran el equipo de la empresa, entendido liderazgo como transformación. ¿Y el liderazgo qué es además? ¿Qué es lo que consigue? El liderazgo consigue en ese proceso de transformación que las personas que son seguidores del líder o de la líder aporten capacidades. Y esas capacidades aportadas, valoradas por el mercado, se traducen en cotización, por expresarlo en lenguaje de Indexa, un lenguaje financiero que tú dominas mejor que yo. Por lo tanto, ¿quién es líder? El que tiene seguidores. ¿Qué es el liderazgo? Un proceso de transformación. Liderar es distinto que gestionar. El líder transforma, el gestor administra. Pero el líder para transformar tiene que ser un buen gestor. Y luego una característica muy importante. No hay liderazgo sin éxito. ¿Cómo puedes tener? ¿Quién va a seguir a un perdedor o a una perdedora? Tienes que tener éxito. Por lo tanto, en ese programa que defines, tienes que ir definiendo hitos que vayan convenciendo al equipo de que efectivamente ese objetivo trascendente se puede conseguir. Por cierto, he dicho que el objetivo trascendente fue ser el mejor banco del mundo. En el año 2000 se había hecho ya la fusión, llevábamos 3 meses fusionados con Argentaria para crear BBVA. La revista Forbes americana, no la de España, a cambio de anuncios, no. La americana nos identificó como el mejor banco del mundo. O sea que el objetivo incluso trascendente, que parecía una locura, imposible de alcanzar, etcétera, se alcanzó. Interesantísimo. Yo quiero que desarrolles un poco más. Te he escuchado muchas veces hablar de que... Bueno, no he hablado de la suerte. Sí, pero bueno, ahora volvemos a la suerte. Vamos a cerrar el tema del liderazgo, que es, tú sueles comentar que un buen líder tiene que tener 3 sentidos, ¿no? Y esto yo creo que es importante que los detalles, el del riesgo, el de la oportunidad y el del tiempo. Exacto. Entonces, háblanos un poco sobre estos 3 sentidos. Eso es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque son sentidos, no un sexto sentido, no, 3, que tiene que tener un líder o una líder. Porque para tener éxito, que es una cualidad esencial para poder tener seguidores y por lo tanto ser un líder o una líder, para eso tienes que desarrollar esos 3 sentidos. Si tienes mucho sentido de riesgo, pero no lo equilibras con la visión de la oportunidad, te vas a quedar cruzaditos de brazos en lenguaje de Indexa. Oye, mira, como hay mucho riesgo, yo invierto en renta fija. ¿Y eso qué significa? Pues que no estás viendo oportunidades y que la renta fija, aunque sea fija, sin embargo, cambia el valor en el mercado. Y cuando suben los tipos de interés, tú que tienes la renta fija a 10 años, que es segurísima al 1,5%, estás renunciando al 5 o 6% y por lo tanto tu activo se deprecia. Bueno, hay veces en que lo que ves es oportunidad. Joder, aquí hay un chollo, ahora que han entrado los árabes estos saudíes en Telefónica, yo creo que Telefónica va a ser una enorme oportunidad. Invierto todo, vendo la casa, esto iba a decir una burrada, invierto todo en Telefónica. Bueno, entonces estás poniendo todos los huevos, con perdón, en la misma cesta. A lo mejor aciertas o no aciertas. Pero la gestión no es acertar, no es un juego de dados ni de ruleta, sino es equilibrar. Tienes que equilibrar esa oportunidad que visualizas con el riesgo que supone, en este caso, de no diversificar.
La mejor forma de diluir el riesgo, en teoría, es diversificar. Es lo que hace Indexa con sus carteras de fondos, invirtiendo en distintos mercados, distintos activos, de acuerdo con un perfil de riesgo. Por cierto, hablo paréntesis, y este es un tema muy delicado. He tenido fortísimas discusiones con Indexa, porque cuando me hicieron mi valoración de capacidades de riesgo, me pusieron solo 6. Me consideraron que era más proclive hacia la renta fija que hacia la variable. Cierro el paréntesis y continúo. Bueno, entonces tienes que saber equilibrar riesgo con oportunidad. Pero muchas veces a las personas, a los que gestionan empresas, se les olvidan que hay un tercer factor, el factor tiempo. Tienes que hacer las cosas adecuadas en el momento oportuno. ¿Por qué? Porque como el objetivo de la empresa es crear valor de una forma creciente y recurrente en el tiempo, valor no solamente económico, que es el que te refleja la bolsa, valor social, que es lo que le das al equipo y lo que te permite desarrollarte como personas, las cosas no valen, las mismas cosas valen distintos en momentos diferentes. Por lo tanto, tienes que adivinar, tienes que visualizar la oportunidad, tienes que valorar el riesgo que conlleva y tienes que identificar si ese es el momento si toca oportuno. Ahora o no toca ahora. El momento oportuno no es solo cuestión de estudios prospectivos, porque no... Mira, ahora acabo de venir de una presentación sobre el futuro de Euskadi. Bueno, no voy a decir que me la ha pedido, pero había allí 100 personas de 20 y tantas nacionalidades diferentes. Y les he dicho algo que es muy conocido. El futuro, VUCA, VUCA, volátil, incierto, ambiguo, complejo. Es como mirar una realidad a través de aquel cristal que está empañado. Se ve algo, pues sí hay luz, si te acercas. Ese es el futuro. Entonces, ¿cuál es la cualidad del líder? Porque el líder, para ser líder, tiene que tener éxito. Porque si no tiene éxito, no tiene seguidores. Y si no tiene seguidores, no hay líderes. El que no es líder es un fenómeno, premio Nobel de Física, es un individual contributor. Es una persona que es hiperdestacada, pero que no es líder. Es un fenómeno con una inteligencia potentísima, premio Nobel de Física, pero no es un líder. Para ser líder tienes que tener seguidores. Para tener seguidores tienes que tener éxito. Entonces, ¿cuál es la cualidad relevante del líder? Que intuye el momento adecuado. Que sabe en lenguaje futbolístico. Es que, cuarta, no ha dicho Unai que soy el padre del presidente del Athletic de Bilbao. Lo iba a decir al final. Por lo tanto, cierro la pausa publicitaria. Tienes que acertar el momento en el que hay que chutar a gol. Es que hablando de fútbol, ¿no? Me has puesto la bola, ¿no? La bola en el sitio perfecto. Me ha parecido súper interesante lo que dices, que para ser líder hay que tener seguidores y que para que tener seguidores hay que tener éxito. Yo también creo que hay que tener el éxito es una palabra ambigua, ¿eh? Claro que sí. Puedes tener éxito o puedes proyectar éxito, porque al principio, cuando montas algo, no puedes tener éxito, ¿no? Pero sí que cuando ya has empezado algo, es importantísimo tener éxito para que la gente te siga. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y aquí hilo con lo de la suerte. Estos 3 sentidos de los que has hablado, del riesgo, de la oportunidad, ¿no? Y del momento, como personas, pues tú tienes tu opinión, tienes tu mejor criterio, tomas tus decisiones en el día a día. Y lo que te quería preguntar es, ¿cuánta parte del éxito es estar expuesto? Y como estás expuesto a la suerte y puedes tener buena suerte y ser exitoso. Es decir, mi pregunta es, y es muy directa, es ¿cuánto crees que la suerte ha influido, por ejemplo, en tu éxito profesional? Bueno, yo diría que mucho. Mucho, ¿no? Mucho, porque qué suerte estar en el sitio adecuado en el momento oportuno. Como tú
por lo menos mi caso, yo no elegí sitio porque te he dicho esa idea, del río que te va arrastrando, pues yo he estado en el momento oportuno porque el río me ha puesto en ese momento, en el sitio adecuado, en el momento oportuno. Y eso es suerte. Lo que pasa es que, como se dice siempre, la suerte lo que te tiene que coger en el sitio adecuado trabajando. Es decir, tienes que tener, porque en la carrera profesional, salvo que seas el hijo del presidente mayor accionista, no te regalan ningún puesto. Es un proceso, te he dicho, que para pasar desde jefe de cuarta C a consejero delegado tienes que tener una porrada de ascensos. ¿Y eso qué significa? Que tu nombre, junto con otros nombres, está en un cedazo. Se va agitando el cedazo y ¡pin!, cae una bola. Uriarte, jefe de tercera, siguiente cedazo, ¡pin!, cae una bola. Uriarte, jefe de segunda. Pero para que caiga esa bola, ese cedazo, se mueve con el trabajo. Tienes que trabajar, tienes que desarrollar una carrera profesional y se te tiene que visualizar como una persona que tiene determinadas capacidades. Por lo tanto, combinado eso a capacidades de decisión, oye, lo que te he dicho, si yo empiezo en Industrias Metálicas Vizcaínas, luego Crown Core Company, si me quedo en Crown Core Company, ¿cómo me hubiera jubilado? Pues como un ejecutivo de Crown Core Company. Suponte que en el momento en que entro en esto, que salgo de General Eléctrica Española, en lugar de entrar en el Banco Industrial de Bilbao, entro en una de las otras 4 cosas que me ofrece el padre Bernaola. ¿Hubiera llegado a consejero delegado de BBV? No. Suponte que en vez de ir a Banco Industrial de Bilbao me hubiera ido a la Caja de Ahorros de Manresa. Hubiera quebrado la Caja de Ahorros, porque quebraron todas las cajas de ahorros. Es así. Sí. Por lo tanto, ese concepto de suerte, de estar en el momento adecuado, en el sitio oportuno, para lo cual has tenido que trabajar, es absolutamente fundamental. Lo cual también te tiene que hacer una lección muy importante de la vida. Cuando eres un privilegiado, ojo, y todos lo somos, todos y todas lo somos, te tienes que dar cuenta que lo que eres es un regalo. ¿Y por qué esto? Pues porque si miras alrededor y comparas, siempre vas a encontrar a alguien que está peor que tú. Y ya no digamos si te sales de la confortable España y empiezas a bajar por el mundo. Mira, hoy he explicado aquí a estas personas que me han escuchado. He cogido el PIB per cápita del País Vasco en estos momentos. 35.232 euros per cápita. Las crisis sucesivas que se iniciaron en el 2008 nos ha costado personalmente, tú también vives en el País Vasco, por persona, habitante del País Vasco, 2.233.000, aproximadamente 3,5 millones per cápita por persona de menos PIB, propiedad del PIB, porque si eres ciudadano posees el PIB de tu país como ciudadano que eres, porque nos ha costado la bromita de las sucesivas crisis en términos de PIB dejar de incorporar unos 7.000 millones de PIB. Bueno, pues a pesar de eso, haces una especie de triángulo. Población mundial, casi 8.000 millones de habitantes. Miras con los 35.000 euros per cápita, que convertidos a dólares son un 7% más, 39.000. Te coges el ranking, la clasificación de todos los países de la Tierra por PIB per cápita y te das cuenta que el País Vasco, los que vivimos aquí, solo el 4,5% de la población mundial tiene más PIB per cápita que nosotros. Por lo tanto, como colectivo somos unos hiperprivilegiados, lo cual no significa, porque esto es una media, que todos seamos hiperprivilegiados, porque en este país tan rico que es Euskadi
hay 149.137 personas en riesgo de exclusión social o de pobreza. Por lo tanto, la economía no solamente es PIB, no. Hay que mirar temas importantísimos. Pobreza, desarrollo humano, que es sanidad fundamentalmente, y educación y desigualdad. Entonces, la economía, esto que en la época de Cristo, esto no sé si eres católico, en la época, voy a decir, del Imperio Romano, de César Augusto, para decirlo con una referencia histórica precisa, la economía mundial tenía un tamaño a valor de entonces, equivalente a 100.000 dólares, sea el valor nominal. 1000 años después valía lo mismo. En el año 1900 había pasado a 2,5 billones, 100.000 millones, me he equivocado. Te he dicho 100.000 millones, 2,5 billones. En estos momentos es 105 billones. En esa economía mundial, España tiene una participación del 1,4%. El País Vasco un 1 por mil. 1 por mil es su cuota de mercado en la economía. Pero a pesar de que somos un micropaís y España lo sigue siendo en el contexto global, somos unos privilegiados. Estoy totalmente de acuerdo. Yo soy muy defensor... Vaya, por fin hemos llegado a un acuerdo. Llevamos 2 horas hablando y Unai por fin está de acuerdo conmigo. No, yo soy... los que me conocen lo saben. Digo muchas veces que tenemos que ser conscientes de lo afortunados que somos. Que si te dejas llevar por el día a día, muchas veces te acabas quejando, ¿no? Y te acabas sintiéndote mal por cosas que en realidad no son problemas importantes. Así es. Y yo cada vez que tengo la oportunidad, cuando alguien me viene con un problema, le digo, pero sabes que eso en realidad es un poco tontería de problema, ¿no? En el gran marco de las cosas estás fantásticamente bien. Así que ahí estamos totalmente de acuerdo. Tenemos 2 temas más, ¿eh? Entonces, yo creo que vamos a ser un poco breves. El que me apetece, tenemos que hablar de inversión. Esto es un podcast de inversión, pero lo vamos a hacer al final y vamos a hablar de PSVs. Pero antes, porque está muy hilado con esto, quiero hablar contigo de felicidad. Hemos hablado de éxito, liderazgo. Y es una pregunta muy sencilla. Bueno, siempre hablamos de libros, y esto lo quiero nombrar. Hablamos uno que a mí me gustó mucho sobre felicidad, que es Delivering Happiness, de Tony Hsieh, que este fue el fundador de Zappos, que lo compró Amazon, la empresa. Y él, me gustó mucho las palancas que uno tiene para pisar y poder ser más feliz, ¿no? Que es la primera, es tener sensación de progreso. Hay que intentar progresar para ser feliz, eso es lo primero. Lo segundo, tener sensación de control, es decir, que tú estás decidiendo por dónde vas, no que hay otras personas decidiendo hacia dónde vas. Tener control te hace más feliz. Ser parte de algo más grande, y cada uno aquí decide qué quiere ser. Y lo cuarto, ellos hablan de tener pues, muchas relaciones personales, profundas con gente, ¿no? Entonces, esto es lo que dice Delivering Happiness. Entonces, lo que quiero saber, en tu experiencia o en tu opinión, ¿tú tienes alguna guía o palanca sobre cómo ser más feliz? Bueno, vamos a ver, yo soy una persona feliz. Con lo cual, no hay que pisar mucho más, ¿no? Ojo, que ser feliz no significa tener. Sí, no. Ser feliz es conformarte con lo que tienes. Ya está. Ojo, tampoco significa no tener aspiraciones. Me dice, pero tú, no me cuentes. Tú que has sido consejero, delegado de un banco internacional, o sea, tú no tenías... No, porque yo no he tenido aspiraciones de ser ni de poseer. No me ha interesado ni el dinero ni el título. A mí lo que me ha interesado es la complejidad y la transformación. Resolver problemas. El desafío. Eso es lo que me gusta. Entonces, para mí, yo soy feliz pues porque estoy satisfecho con lo que tengo, pero no vuelvo a decir que no lo digo monetariamente ni económicamente, yo tengo lo que tengo. Por cierto, soy un desastre porque a lo que tengo le dedico poco interés y por eso tengo parte de mis recursos en Indexa, para que me los administre Indexa, que sabe más que yo y que
y que lo hace mejor que yo. Y te va a parecer una tontería lo que te voy a decir. Yo cuando voy por la calle, muchas veces, para conformarme con lo que tengo y sacar la conclusión, oye tú, sos gilipollas, te tienes que conformar con lo que tienes porque eres un hiperprivilegiado. Mira a esa persona que se está cruzando contigo y date cuenta de que podías estar así. Sí, sí. Date cuenta de que podías estar así. Y esa persona puede ser un pobre desgraciado que está pidiendo dinero, alguien que no tiene hogar, alguien que está impedido. Tienes que verlo así. Por lo tanto, tienes que ser feliz con lo que tienes. Lo cual no quiere decir que no tengas aspiraciones. Y reconozco que eso es fácil de decir cuando lo que tienes es mucho. Pero es que como yo no soy hijo de presidente de banco ni nada parecido de eso, soy hijo de un señor que empezó como aprendiz en Altos Hornos de Vizcaya, que siendo aprendiz estudió una carrera que entonces se llamaba facultativo de minas, que le movilizaron en la guerra civil, estuvo en el bando perdedor y tuvo 5 años en la cárcel después de haberle condenado a no sé qué, que tuvo que emigrar del País Vasco por razones políticas, comenzó a trabajar en Teruel, no sé qué, no sé cuál, patatín, patatán, y que yo no volví a Bilbao, donde nací, por cierto, hasta cumplir los 15 años. Por lo tanto, no soy hijo de un presidente de un banco, he pasado por muchas estrecheces. Te voy a contar un secreto. El primer traje de pantalón largo que tuve fue un traje de mi padre dado vuelta. ¿Y qué significa eso que te estás riendo? Significa que el bolsillo donde se llevaba el pañuelo no estaba en la parte izquierda, sino que estaba en la parte derecha. Y eso, que me pusieron pantalón largo con 15 años, mis compañeros del colegio de Indauchu me decían, oye, pero tú qué chaqueta más rara llevas. ¿Por qué tu bolsillo está a la derecha y no está a la izquierda? Porque era un traje dado vuelta de mi padre. Por lo tanto, yo me he conformado con lo que he tenido. Y si te conformas... Eres feliz. Eres feliz. Mira, cuando estuve en India, en el primer viaje que hice a India, estuve desde Mumbai hacia Nueva Delhi. Visité todo lo que es el Rajasthan. No conocía entonces India. La pobreza es abrumadora. O sea, ves unas realidades de pobreza abrumadoras. Bueno, pues al volver de la India, como 4 o 5 meses después, vi un estudio de esta casa consultora Pew, que hace análisis mundiales tal, y preguntaba por felicidad. ¿Y cuál era el país más feliz de la Tierra? La India. La India. Sí, sí. Ahí tienes. Sí, sí. Oye, pues vamos... Nos queda poco tiempo. No estás agotado. No, yo estoy en confianza. Yo esto estaría aquí. Lo que pasa es que hemos quedado para comer en un rato. Así vale. que... Pero vamos a hablar un poco de inversión. Vale. Entonces, voy a hacer una pequeña intro. Entonces, Pedro Luis, entre todas las cosas que nos ha contado, hizo otra cosa que para mí es muy relevante en el País Vasco y además con una visión, yo diría que única, ¿no? Que es, fíjate, en los años 80, lo que es pensar a largo plazo, ¿no? Pedro Luis fue uno de los fundadores y promotores de las EPSVs, ¿no? Las EPSVs en realidad, ahora nos lo cuenta Pedro Luis, pero es similar a un vehículo de inversión como los planes de pensiones, es inversión a largo plazo, con el objetivo de, pues en un país es muy importante que haya ahorro para que haya inversión, ¿no? Esto es vital. Entonces, en aquella época, en los años 80, pues ahorro había bien poco, ¿no? Y bueno, pues una de las leyes que se hicieron aquí, que promovió Pedro Luis, fue la creación de las EPSVs. Y les dio una característica que a mí me parece genial, que es, a pesar de que es una un ahorro a largo plazo, vamos a permitir que si realmente el ahorrador lo necesita, lo pueda retirar
aunque sea a largo plazo. Con la visión de que en realidad la gente, si no lo necesita, no lo va a sacar, pero eso va a hacer que más gente invierta. Entonces, yo quería preguntarte, primero, ¿cómo surgió toda esta ley de la EPSV? ¿De dónde la sacaste y por qué? Y segundo, ¿de dónde te vino esta genial idea? Bueno, vamos a ver. Las EPSVs efectivamente se aprobaron por un proyecto de ley que se presentó en el Parlamento Vasco, que preparamos entre el Departamento de Economía y Hacienda, que yo encabezaba, y el Departamento de Sanidad y Seguridad Social, que encabezaba un consejero ya fallecido, Javier Aguirre. Presentamos este proyecto de ley tras un análisis muy completo. ¿Por qué? Pues porque el Estado nos tenía que transferir la competencia sobre mutualidades, y entonces reflexionamos, oye, mutualidades está muy bien, pero ¿no se puede hacer algo más? Y entonces la conclusión que sacamos fue doble. Efectivamente, se pueden hacer dos cosas más. En primer lugar, el sistema de pensiones basado en la Seguridad Social española es un sistema de reparto. Y entonces ya visualizamos que los sistemas de reparto, el problema que tienen es que están muy condicionados por la evolución demográfica, población activa, etcétera, etcétera, y por la economía. Por lo tanto, no existe seguridad de que el primer cobro de pensión que vas a hacer tenga una cierta equivalencia con el nivel de percepciones que has tenido en la última etapa de tu vida profesional. Por lo tanto, se nos dice, oye, entonces lo que tenemos que hacer es tratar de crear un sistema de pensiones complementario al de la Seguridad Social, que a esas personas que se jubilan tengan un patrimonio almacenado para poder vivir, pues digamos, relativamente igual que lo que vivían cuando trabajaban. Bueno, eso que es una idea tan tontorrona se ha convertido de que en estos momentos las EPSVs, entidades de previsión social voluntaria, acumulan un patrimonio cercano a los 30.000 millones de euros en el País Vasco, que comparado con el tamaño de la economía del País Vasco significa un 33% sobre el PIB. España, incluyendo todos los sistemas de previsión que también están en el País Vasco, tiene un 14%. Por lo tanto, en el País Vasco 14% más 33, 47% de complemento a lo que puede recibir por la pensión. Eso ha sido un éxito total. Y la segunda idea que pensamos, oye, vamos a ver, ¿de dónde sale la inversión? ¿Del ahorro o del préstamo? O pides un préstamo o ahorras. Hombre, como aquí lo que estamos propiciando es un vehículo para ahorrar a largo plazo, si conseguimos que esas inversiones se inviertan en empresas del País Vasco, estamos generando actividad económica. Por lo tanto, con el sistema de concierto económico que aplica el principio de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, más actividad económica significa más recaudación, y como tú al Estado le tienes que pagar un alquiler de servicios que no está correlacionado con esto, oye, porque suba tu recaudación, el ejército español no gasta más, gastará lo que tenga que gastar, pero no está correlacionado con lo tuyo. Si tú generas actividad económica, tienes más recursos. Si generas más recursos, puedes tener políticas de protección social mucho más intensas, como de hecho existen en el País Vasco a mucha distancia del resto del Estado. Entonces, si conseguimos que esto se invierta, estos recursos que se van ahorrando, se inviertan en el País Vasco, podemos generar mucho PIB. Han pasado 40 años, en noviembre, hace 2 o 3 semanas, celebramos el 40 aniversario. ¿Cuál ha sido el resultado del primer objetivo? Éxito total. Del segundo objetivo, fracaso total. ¿Y por qué fracaso total? Pues por un error financiero. Pues porque, y no voy a criticar, la administración en su normativa y los gestores en la suya han apostado por renta fija.
Y al apostar por renta fija, eso no genera PIB. Genera algunos recursos con las oscilaciones que eso tiene. Y por lo tanto, de esos casi 30.000 millones de ahorro vasco, que si se hubieran invertido en Euskadi, en empresas punteras, acertando con visiones como las que tiene Indexa, de cómo invertir, cómo seleccionar inversiones, hubiera significado un salto de gigante. Solamente un 5% está invertido. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, yo sí, estoy convencidísimo de que en el ahorro de largo plazo se puede asumir mucho más riesgo de lo que habitualmente se invierte. ¿Qué ocurre? Que tiene problemas, Por ejemplo, en los planes de pensiones de empleo, es muy problemática la relación del plan de empleo con los trabajadores y con la empresa. En el 2008, por ejemplo, fue muy sonado, ¿no? Fonditel tuvo muchísimos problemas, Fonditel, que es el plan de empleo de Telefónica, porque había un gestor allí que apostaba por asumir más riesgo. Llegó el 2008, hubo unas caídas muy importantes y tuvieron un problema laboral, ¿no? Que tú lo que no quieres tener como empresa es un problema laboral por el plan de empleo. No, está claro. Entonces es complicado. Es complicado, estoy totalmente de acuerdo, pero es un problema de cultura financiera, Sí. Ojo al parche, que hay países que no tienen sistemas de seguridad social de reparto, sino de capitalización. Totalmente. Y los que se jubilan viven con un sistema de capitalización. Totalmente. Por lo tanto, es cultura financiera. Aquí estaríamos en el mejor de los mundos si además del sistema de reparto tuviéramos un sistema complementario de capitalización, que eso es lo que tiene el País Vasco. Podría tener más esto, mira, puedo decir un secreto. Después de la celebración del 40 aniversario con los que son ahora gestores de las EPSV, las instituciones vascas, les dije, como padre de esa criatura, o madre, o tío, o lo que sea, como alguien que creó eso, les decía que estaba profundamente decepcionado con ellos, porque no habían cumplido el segundo objetivo, que para mí es fundamental. Y le dije, o sea que vamos a ver, vosotros no podéis invertir y en cambio, oye, los de Estados Unidos, ¿cómo invierten? ¿Cómo invierten? O sea, ¿de dónde cobran la pensión? No de una complementaria, no. Cobran su pensión porque hay una serie de fondos de pensiones que saben invertir y no invierten en renta fija, que es lo básico, no invierten en bonos del tesoro, no, invierten en renta variable. ¿Y eso qué les da? Les da mucho poder, capacidad de actuación, condicionar la economía y habéis perdido todo eso. Bueno, y antes no te he dicho, ¿y por qué lo de los 10 años? Eso sí. Eso es muy importante. ¿De dónde lo sacaste? Es muy sencillo, porque yo había trabajado en un banco. ¿Y en un banco qué pasa? Oye, en un banco tienes cuentas corrientes. Ya. Las cuentas corrientes las puedes sacar. Vas ahora al banco o con una tarjeta a un cajero y sacas dinero. Entonces, si tú puedes sacar todo el dinero del banco instantáneamente, ¿cómo es posible que haya cuentas corrientes en el banco? Pues por acumulación. Sí. Por acumulación. Simplemente lo dejas allí y va subiendo o no va subiendo, pero allí está. Y con una segunda idea. Si decimos, oye, vamos a ver, a un tío de 30 años, oye, tú tienes que empezar a ahorrar porque la pensión, dentro de 40 años, cuando te jubiles y tal, vas a cobrarme nada. Oye, mira, he hecho un corte de manga. Oye, ¿para mí qué me va a hablar de pensión? Tal? No. Si no, vas a tener que esperar 40 años. Que si quieres lo recuperas a los 10. Hombre, tienes que tener un poquito de largo plazo para acumular algo de patrimonio. Fíjate que simplemente con que esto te rinda un 2%, 2 por 10, 20, pero como es acumulado, te vas a llevar un 25 o un 30% más. Entonces, tranquilo que lo puedes rescatar. Entonces dices, pero ¿cómo es posible que haya 28.000 millones? Pues porque no se rescata. Bueno, porque no se rescata, porque está ahí como una especie de, dicho en inglés, de backup, de apoyo complementario para cubrir ¿qué? Pues un por si acaso. Pues es tan buena idea que lo han copiado, ya sabes, que hace unos años lo copiaron también para los planes de pensiones bajo ley... 37 años después lo han copiado. Y por cierto que hay instituciones que piensan que no es una buena idea, que cuando pasen los 10 años va a haber retiradas masivas de pensiones, y yo les digo,
Error. Esperad, que ya, además es en 2025. Que miren al País Vasco, pues ya tiene un ejemplo. Dicen, no, pero es que el País Vasco es diferente, la cultura es diferente. Digo, no, lo vamos a ver en 2 años. Bueno, algo saldrá, pero que eso significará y que es fundamental para España es clarísimo, para los españoles. Sí. Pues oye, hasta aquí hemos llegado. Mil gracias. Gracias a ti por tu paciencia, tu resignación. Es un placer, tenemos muchísimo que aprender de ti. Y la última pregunta que quería hacerte es, ¿a quién crees que deberíamos entrevistar en este programa? Bueno, pues yo diría a personas que tengan algo que decir. Mójate un poco más, a ver si puedes decirme un nombre. Nombres. Sí. Así... Bueno, pues mira, yo diría, no voy a decir nombres, pero puedo decir... Bueno, vamos a ver. Yo diría que os sugeriría que, por lo que te voy a explicar, que elijáis personas que teniendo posiciones profesionales relevantes sigan siendo personas. Porque te he hablado del liderazgo con un tono como, no sé cómo decirlo, como papal, como si fuera una encíclica. El liderazgo tiene un poder, tiene un riesgo. Como el liderazgo es éxito, el éxito en cantidades masivas, lo que te produce es que absorbes un producto que se llama incienso. Y tanto respirar incienso, y tanto adulación, y tanto poder. El éxito te da poder. Tienes seguidores y por lo tanto tienes poder sobre ellos. El poder, que es la droga más intensa que ha creado la humanidad, tiene una característica, que te cristaliza el corazón. Dejas de ser persona y te conviertes en personaje. Es muy distinto. Eso se ve, con una claridad asombrosa en las carreras políticas. La carrera política es el ascensor social más rápido que existe. Más rápido te he contado lo que cuesta llegar a consejero delegado 20 y tantos años. Esto tal, criba tras criba. La carrera política, puedes estar aquí, no voy a decir nombres, pero si te dicen que alguien que estaba de cajera en un supermercado ha acabado en el Consejo de Ministros, no sé si será verdad, pero es un ejemplo de ascenso social rápido. O un profesor titular de una universidad, esto en una asignatura secundaria, puede llegar en 6 años a vicepresidente de gobierno. Bueno, el poder cristaliza el corazón y te convierte en personaje. Entonces os recomiendo que cojáis personas que con gran éxito profesional no sean personajes, sino que sigan siendo personas. Y en segundo lugar, os recomendaría que no solamente miréis a las grandes empresas, porque es totalmente distinto pilotar un transatlántico o un portaaviones que pilotar un bote de remos. Están los dos en el mar. Hombre, el que va en el bote de remos, salvo ese chiste que se dice, que se hundió el Titanic porque una trainera de Bermeo hizo con el dedo así cuando pasaba al lado del Titanic y se lo cargó. Que cojáis personas que estén en bote de remos, emprendedores, que se hayan tenido que enfrentar con las realidades de la vida, con dificultades máximas, para pagar el sueldo, para poder subsistir, y que sean un ejemplo de éxito, porque os van a decir mucho. Y no me has preguntado por recomendaciones financieras. No, sí, pero ya está. No, pero voy a decir. Que inviertes en Indexa, así que. La voy a decir. Diversificar. El único principio financiero que sigo es diversificar. Lo que me ha entregado la divina providencia, parte lo tengo en Indexa,
Parte lo tengo en gestión activa en 3 bancos. O sea que tengo gestión pasiva, gestión activa, con 3 visiones diferentes, porque no son solo bancos españoles. Parte lo tengo en fondos, parte lo tengo en cotizados, parte lo tengo en no cotizadas. Tengo participaciones, pequeñas participaciones, siempre diversificando en distintos sectores. Esta tarde voy a firmar la número 24. Y parte tengo, bueno, pues la casa donde vivo, etcétera. Vas diversificando lo que te ha dado el destino y con eso tienes una cierta tranquilidad de que cuando te lleguen las necesidades perentorias algo tendrás y que a lo mejor con suerte algo podrás dejar a los que vienen detrás. Pues magnífica recomendación. En Indexa además añadimos que haya bajos costes, pero diversificar así es lo primero que hay que hacer. Pues nada, de nuevo, mil gracias, Pedro Luis. Mil gracias. Tu capacidad de sufrimiento es increíble. Bueno, gracias a ti, al contrario. Oye, yo estoy encantado, no sé, esto dejarlo por favor. Estoy encantado en Indexa, porque ha dicho Unai que soy miembro del consejo asesor. Yo he dicho que soy cliente, pero además soy accionista de Indexa. ¿Y por qué? Pues porque creo en este proyecto. Está magníficamente concebido, muy bien concebido, y está magníficamente gestionado. Entonces, para que un proyecto sea triunfador, las personas son críticas. Y en este caso, Unai, Ramón y si lo diré, François, son 3 gestores magníficos con un equipo potentísimo debajo, y será un proyecto exitoso con todas. Con lo cual, lo que te recomiendo es que en la próxima entrevista te entrevistes a ti mismo. Antes que me estabas preguntando por nombres, a ti mismo. Nada, muchas gracias, Pedro. Bueno, pues muy bien. Gracias a vosotros. Nos vamos a comer.